Buenas noches, soy Paola Pejovés y juntos tendremos el resumen de los hechos internacionales más relevantes ocurridos en este año que termina. Las armas, las urnas, la crisis climática y la inteligencia artificial han sido los protagonistas durante estos 365 días. El 2024 ha sido un año especialmente violento. Los conflictos bélicos entre Israel y Hamás y de Rusia contra Ucrania, incluso con amenazas nucleares, han hecho que la pesadilla de una posible tercera guerra mundial genere preocupación. Los detalles de estos y otros enfrentamientos latentes en el mundo en nuestro primer informe. Pace per tutte le terre che si affacciano su questo mare. Pace per la Palestina. Per Israele, per il Libano, per la Siria. La Santa Madre di Dio ottenga la sospirata pace per il popolo ucraino e il popolo russo. Para cuando se termine esta semana, tanto el pueblo ucraniano como el pueblo ruso habrán vivido 2 años, 10 meses, 1 semana y 4 días de guerra. Bombardeos constantes han logrado que poblaciones enteras se acostumbren a los estallidos, perdiéndole el miedo. В подвале сейчас вылазю как крут тут, пока глаза привык. Нет, то далеко. Я уже определяю, куда, как. Son estos mismos ataques que han hecho que durante este 2024 la cifra de combatientes fallecidos ascienda a más de 600.000 muertos del lado ruso, mientras que Ucrania, según informes de gobiernos europeos, registra más de 480.000. Desde el inicio de la guerra, además, el reporte de heridos entre ambos países supera los 800.000. En estos balances, sin embargo, no se precisa la data de víctimas civiles ni las muertes registradas en prisiones como la del preso político Alexei Navalny. Navalny falleció dentro del Círculo Polar Ártico cuando cumplía una pena de 19 años por una sentencia de extremismo. No se llegaron a conocer las causas de su muerte, por lo que su esposa responsabilizó al presidente de Rusia. There could be no any negotiations and nothing with Mr. Putin because he is a killer, he is a gangster, he is the person who brought my country to the war and to everything. Lejos de responder a Yulia Navalnaya, Vladimir Putin siguió con su principal propósito en la guerra. Las fuerzas rusas lograron durante este 2024 grandes avances territoriales en Ucrania. Al día, según sus autoridades, ganan al menos 30 kilómetros cuadrados. Войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Ucrania tiene una superficie de más de 600.000 kilómetros cuadrados, de los cuales Rusia controla casi el 20%, incluida la península del Crimea. Ante el temor que Moscú continúe su operación, el presidente Volodymyr Zelensky abogó desde la mitad del año por su plan de victoria. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Передусім я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам. El pedido de Ucrania adquirió más relevancia cuando Corea del Norte envió desde octubre más de 11.000 soldados refuerzos a Rusia. La principal medida del plan de victoria de Zelensky era la autorización para que Ucrania lance misiles de largo alcance a Rusia, que finalmente se concretaron cuando Estados Unidos dio luz verde el 18 de noviembre. En respuesta, Rusia disparó misiles intercontinentales, obligando a varios países a cerrar sus embajadas en Kiev. En las últimas semanas del año, Ucrania reivindicó su primer ataque a un alto mando militar de Rusia, por lo que el conflicto se amplió geopolíticamente. Además de Estados Unidos, recibió el apoyo crucial de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, que proporcionó armas y asistencia financiera.
Bashar al-Assad actualmente vive en Moscú con su familia. Pero antes gobernó Siria 24 años, desde el año 2000 hasta el domingo 8 de diciembre de 2024, cuando finalmente su régimen cayó. Antes de él, su padre, Hafez al-Assad, tomó el poder en la década del 70 con un golpe de Estado. Se mantuvo en la presidencia por casi 30 años hasta su muerte. Ante la represión y el dolor vivido, civiles y rebeldes buscan eliminar todo rastro de la familia al-Assad. La tumba de Hafez fue incendiada mientras sus estatuas han sido derribadas. Este hecho histórico se da luego que rebeldes liderados principalmente por el grupo salafista Jabhat Tahrir al-Sham se enfrentaran a agentes del gobierno, logrando tomar ciudades importantes hasta llegar a la capital Damasco. Desde el 2011, el país ya vivía una guerra civil. Con la caída del régimen y el fin de la guerra, los rebeldes combatientes tomaron bases militares que revelaban que el gobierno de al-Assad exportaba a escala industrial la droga de Cactagón, lo que lo convertía en un narcoestado. Además de estos arsenales, salían a la luz todos los detalles de cómo operaban los centros de tortura. En cárceles y hospitales se encontraron cadáveres en bolsas de plástico que se suman a los miles de fallecidos registrados durante más de 50 años. De momento, Siria tiene un gobierno de transición. Mohamed al-Bashir está en el cargo de primer ministro hasta el 1 de marzo. Entre sus promesas, ha garantizado el derecho de todos los grupos religiosos en el territorio, pidiendo a los exiliados regresar a su patria. También ha prometido que no perdonará a los que cometieron torturas. Países europeos y de Occidente multiplican sus gestiones para establecer contactos con las nuevas autoridades, mientras su vecino Israel ha tomado control de los altos del Golán que pertenecen a Siria. En este 2024, Israel reforzó sus operaciones militares en casi todas sus fronteras, aunque menor magnitud en el sur, donde colinda con Egipto. Al oeste, el país gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu siguió operando en la Franja de Gaza contra su principal enemigo, el grupo palestino de Hamas. All that has to happen is for Hamas to surrender, lay down its arms, and release all the hostages. But if they don't, we will fight until we achieve victory, total victory. El 7 de octubre se cumplió un año desde que Hamas lanzó su ataque sorpresa en un festival de música que dejó cientos de muertes, heridos y más de 200 secuestrados. En conmemoración a las víctimas, los israelíes encendieron velas, pero también protestaron contra la gestión de Netanyahu. Durante casi todos los días del 2024, el Ministerio de Salud de Hamas actualizó el balance de sus fallecidos, que ya superan los 45,000. Muchas de las víctimas son mujeres y niños que a veces fallecen tras quedar atrapados entre escombros. A diferencia de 2023, que se logró la liberación de 105 rehenes, este año las negociaciones de tregua no han llegado a buen puerto. De los 96 secuestrados que continúan en Gaza, se presume que al menos 34 ya fallecieron. La violencia ha llevado a una grave crisis humanitaria en Gaza, donde los palestinos continúan sufriendo escasez de alimentos y recursos básicos. A pesar de resguardarse en centros de refugios, en algunas ocasiones estas infraestructuras también han sido atacadas.
A mediados de octubre, después de un año de guerra, Israel anunció que eliminó al líder del movimiento de Hamas, Yahya Sinwar, a quien el Estado hebreo consideraba la cabeza del ataque del 7 de octubre. A pesar de ser considerado esta muerte como una victoria, el conflicto a su vez tuvo repercusiones en países vecinos. En el norte, las tropas israelíes se enfrentaron al grupo militar de Hezbollah, que también respondió a los ataques, inicialmente defendiendo a Hamas. La tensión incrementó en septiembre, cuando Israel llevó a cabo una serie de bombardeos aéreos, además de la detonación de miles de víperes y walkie-talkies pertenecientes a miembros de Hezbollah. وتم تفجيرها في وقت واحد. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. Solo en la semana del 16 al 22 de septiembre, más de 800 personas murieron y otras 5.000 resultaron heridas. El 27 de septiembre, Hezbollah ya estaba debilitada, pues Israel confirmaba que había asesinado a su líder Hassan Nasrallah, que fue despedido en un funeral multitudinario. El 1 de octubre, Israel inició una invasión terrestre en el sur del Líbano para que finalmente el 27 de noviembre acordara una tregua con Hezbollah. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. El acuerdo, que debe durar hasta finales de febrero, ha permitido a miles de libaneses volver a sus hogares. Entre ambas partes se acusan de continuar con algunos ataques. En medio de estos conflictos y acuerdos, Irán ha intervenido en algunas ocasiones contra Israel. Este año, la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó en abril y octubre cientos de misiles balísticos contra ciudades como Jerusalén y Tel Aviv en represalia a la muerte de los líderes de Hamas y Hezbollah. Los ataques de Irán, sin embargo, fueron neutralizados por el domo de hierro de Israel, el más fuerte de todo el mundo. A partir de allí, las amenazas entre Israel e Irán han continuado, aunque algunos analistas consideran que este 2024 ha sido el peor año de alianzas del líder supremo Ali Khamenei, que también respaldaba a Bashar al-Assad en Siria. Benjamin Netanyahu, por su parte, ha continuado con el apoyo económico y balístico de potencias occidentales como Estados Unidos. El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. Pero lejos de estas guerras, otros conflictos bélicos han acaparado las primeras planas de los medios de comunicación, como la guerra civil en Myanmar, también conocida como Birmania, o la guerra en Sudán, escenarios que han llevado a la ONU y al Papa Francisco a implorar la paz. Pace nel Myanmar, martoriato. Peace that is more necessary than ever, when you see the immense suffering of the people in Gaza, now extended to Lebanon, not forgetting Ukraine, Sudan, Myanmar, and so many others. Sumando todos los conflictos, se registran en total 56 activos, una cifra récord desde la Segunda Guerra Mundial. La intensidad de estos ataques por separado han llevado a que más de 95 millones de personas abandonen sus hogares. En esa línea, alrededor de 90 países están involucrados de alguna forma con los bombardeos. El escenario para el 2025 es de mucha tensión, ya que las expectativas se mantienen por la postura y discurso que tomará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El trágico accidente que cobró la vida del expresidente Sebastián Piñera y la desaparición del cantante británico
Liam Payne son algunos de los sucesos que enlutaron al mundo entero. A continuación, sucesos que conmocionaron a millones. Desgracias, estampidas, derrumbes. Un año que se inició con entusiasmo y expectativas, pero a los pocos días empezó a vislumbrar sus primeras tragedias. «36 horas después del comienzo del 2024, el aeropuerto de Haneda en Japón fue el escenario de una catástrofe. En una bola de fuego se convirtió el vuelo 516 de Japan Airlines tras impactar con una aeronave en la pista de aterrizaje. Desafortunadamente, 5 personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas. 3 días después de esta tragedia, al otro lado del mundo, una pasajera del vuelo de Alaska Airlines registraba lo siguiente. Un enorme agujero en el fuselaje de la nave puso en peligro a los 177 viajeros y tripulantes que, aterrados, observaban la escena. Felizmente no hubo víctimas que lamentar. Llegó febrero y en sus primeros días, Chile quedó en shock. Ahí ustedes lo ven, dura la imagen, una imagen imborrable que va a marcar por supuesto este febrero del 2024. Ahí están los honores de Carabineros. Son los honores que recibió el expresidente Sebastián Piñera, fallecido en un accidente de helicóptero. La nave, que él mismo piloteaba, cayó al lago Ranco, donde finalmente se hundió 40 metros. Aunque los 3 tripulantes que lo acompañaban, entre ellos su hermana, lograron emerger del agua y alcanzar la orilla, el destino no fue el mismo para el 2 veces jefe de Estado. Fue un líder resiliente, que supo cambiar de guión cuando fue necesario, que encaró desafíos imprevistos y que rechazó sin complejos las tentaciones autoritarias vinieran de donde vinieran. Una multitud de simpatizantes, así como figuras políticas, despidieron al empresario quien recibió los honores de Estado. Poco menos de una semana después, la inesperada muerte del principal adversario del Kremlin, Alexei Navalny, conmocionó al mundo. El opositor ruso perdió la vida en la cárcel del Ártico, donde purgaba una pena de 19 años de prisión por extremismo. De inmediato, las especulaciones sobre este misterioso deceso apuntaron al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. Días más tarde, el 22 de febrero, los reflectores se fijaron en Valencia, España, donde un voraz incendio consumió parcialmente un complejo residencial de 138 viviendas. Hay gente dentro, tío. ¿No puede subir un cacharro de ese cuadro? Fue catalogado como la peor catástrofe acontecida en la ciudad en los últimos años. 10 personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas. Un mes después, el 26 de marzo, la noticia se trasladó a Baltimore, donde el puente Francis Scott Key colapsó. Yo, what the fuck? El derrumbe se produjo después que un portacontenedores chocara contra uno de sus pilares en horas de la madrugada. A portion of the Francis Scott Key Bridge has collapsed. You see what happened down into the harbor. Al menos 7 vehículos cayeron al agua, aunque 2 personas fueron recuperadas del río Patapsco, otras 2 perdieron la vida y 4 están desaparecidas. Por aquel entonces, la princesa Catalina de Gales sorprendía al mundo al anunciar que padecía un cáncer.
En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y en aquel momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La operación fue un éxito, pero los análisis posteriores revelaron la presencia de cáncer. A partir de ese momento comenzó un tratamiento de quimioterapia. Abril se avecinó y en los primeros días Norteamérica se inmutó ante el eclipse solar total. Durante poco más de 4 minutos, Estados Unidos, México y Canadá permanecieron a oscuras. Fue un momento extraordinario que jamás habíamos vivido, la verdad nos encantó. Fue un momento especial en nuestra vida, estamos muy felices. Llegó mayo y la desgracia nuevamente tuvo como víctima a un personaje político. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, perdió fatalmente la vida en un accidente de helicóptero. خادم‌الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید. Una multitud con banderas iraníes y retratos del fallecido presidente le dieron el último adiós. Al mes siguiente, el 12 de junio, las llamas consumieron un edificio en Kuwait, causando la muerte de 50 personas. Un par de semanas después, el 2 de julio, una estampida en la ciudad india de Hathras provocó la muerte de más de 120 personas. Y como haciendo una pausa en busca de la ansiada presea. Lady Gaga, Tom Cruise y Celine Dion formaron parte de la inauguración y ceremonia de los Juegos. Finalmente, Estados Unidos se consagró como el país más laureado. Ya en agosto, Brasil fue el escenario de un trágico accidente aéreo. El vuelo de la aerolínea Boe-Paz Líneas Aéreas se estrelló cerca de la localidad de Vinedo. Días después se explicó que el accidente se debió a una falla en el sistema de deshielo. 62 personas perdieron la vida. Para finales de noviembre, Georgia estalló. Miles de ciudadanos mostraron su indignación ante el anuncio del primer ministro Irakli Kobayidze de aplazar hasta el 2028 el proyecto de adhesión a la Unión Europea. El escenario se intensificó en los últimos días. Y un hecho histórico se registró en Francia. La Catedral de Notre Dame en París reabrió sus puertas al público 5 años después del incendio que devastó el emblemático edificio medieval. Y cuando todos creíamos que el año estaba por culminar sin mayores tragedias, 2 catástrofes enlutaron las fiestas navideñas. Kazajistán fue el epicentro de la desgracia. El mismo día en que miles celebraron la Navidad,
En la ciudad de Aktau, un avión de Azerbaijan Airlines se estrelló tras desviarse de su ruta prevista. 38 personas perdieron la vida y 29 resultaron heridas. Mientras que en el aeropuerto internacional de Muan, en Corea del Sur, se registró el peor accidente en la historia del país. Una aeronave se estrelló y estalló en llamas después de un aterrizaje de emergencia. El saldo final confirmado, 179 de los 181 pasajeros que viajaban a bordo murieron. En el ámbito del espectáculo, la muerte del cantante británico y exmiembro de One Direction, Liam Payne, sacudió al mundo de la música. El intérprete de 31 años perdió la vida al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Por su parte, el mundo del manga lloró el deceso de Akira Toriyama, creador del legendario Dragon Ball. No pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón. El actor británico Bernard Hill, la ex estrella de la NFL O.J. Simpson, así como el actor Carl Weathers, conocido por su rol en la saga de Rocky, fueron otras de las personalidades que perdieron la vida a inicios del año. La leyenda británica del cine Maggie Smith, reconocida por su papel de la profesora McGonagall en la saga de Harry Potter, y recientemente la diva de la época del cine mexicano Silvia Pinal, también dejaron este plano terrenal, finalizando el año. Y a pocos días del 31 de diciembre, el presidente número 39 de los Estados Unidos, Jimmy Carter, falleció a los 100 años. Mientras que el periodista argentino Jorge Lanata perdió la vida a los 64 años tras permanecer internado en un centro médico desde junio del año pasado tras sufrir un infarto. No hay tiempo para más. Espero que hayan disfrutado de esta edición especial de fin de año. Aprovecho también en desearles un próspero 2025.